Hola, ¿cómo están? Miren, les quiero informar que hemos liberado un aplicativo súper interesante que se llama, bueno, es una sección multipropósito que se llama Widgets. Les voy a explicar qué es un widget. Voy a entrar en miltondavila.net. Entras en mi página, por ejemplo, y tú vas a poder colocar secciones multipropósito, por ejemplo, tú ves una sección multipropósito, esto también es otra, pero no solamente de las cosas que tú colocas, sino de programas de terceros. Entonces, por ejemplo, si ustedes entran aquí en Elf Site, que es un generador, es una página web, es una plataforma que crea widgets de terceros, miren lo que voy a hacer. Voy a hacer login. Miren esto. Miren esto, y este video es para que lo vean y lo vean y lo vean. Y entro aquí en Applications. Ya yo estoy login con ellos y entro aquí en Applications. Cuando entro en Applications, a ver, voy hacia aquí abajo y estos son todos los widgets que se pueden colocar. ¿Qué son widgets? Widgets son programas de terceros que colocamos en nuestra página web. Por ejemplo, este de Instagram Feed, miren, está aquí Milton Dávila, mírenlo, por aquí debe estar. En algún lado debe estar si es que lo he eliminado haciendo pruebas. Vamos a ver. Ajá, miren, estoy en la biografía y ahora miren lo que sale. Mi Instagram. Presiono y mira qué bien trabaja. En tu página web, en tu misma página web. Ahora, voy a ponerlo responsive, a ver cómo se ve. A ver cómo se va a ver en tu celular. ¡Wow! Miren esta belleza. ¿Ok? Una belleza. Ahora, vamos a colocar uno, por ejemplo, de Google My Business, de reviews. Vamos a ver si me deja, porque estoy en la parte gratuita. Voy a agarrar el de Google Reviews y le digo Manage y ya yo lo creé. ¿Pero cómo lo creé? A ver, vamos a ver cómo se los explico, porque creo que ya está creado. Voy a borrarlo. Voy a borrarlo, ya lo borré y voy a entrar aquí en Applications. Ya no lo tengo. Y voy a crear uno. Le digo Add Application. Y voy a buscar All-in-One Reviews, Instagram, puedes hacer mucho. Mira, hasta un coronavirus stats. Si quieren espantar a la gente de su página, pongan eso. Y vamos a ver acá, vamos a ver acá. Hay muchos programitas. De verdad, les digo, jueguen con esto. No van a dañar la página. Google Reviews. Y entonces, mira, los que salen. Uy, aquí hay muchos de Google Reviews. Pero este no es exactamente el que yo quiero ubicar. Yo quiero ubicar es otro. Otro de Google Reviews, que es el que estaba usando antes. Vamos a ver. Amazon Reviews, Google Reviews. Por aquí, déjame ver si lo consigo por acá. Vamos a ver, porque es que me sale diferente al que tenía. Google Play, Pop-up. Veamos aquí adelante. Bueno, déjame ver cómo es el tema aquí de Google Reviews. Un segundo. Vamos a poner aquí Reviews. Porque es que yo lo acabo de hacer. Entonces, vamos a entrar aquí en Google Reviews. Y me muestra todos estos, pero yo quiero utilizar, vamos a ver, quiero utilizar este, el de carrusel. Sí, sí, está bien. Este de carrusel. Y le digo aplicar. ¿Ok? Y luego, ¿qué hago yo? Entro por acá y debería ya tenerlo listo. Google Review lo tengo listo. Le digo manage y copio este link. Pero fíjate, lo voy a copiar, ya lo copié, pero quiero explicarte algo antes. Si tú entras acá, vas a poder cambiarle. Le vas a poner, colocar aquí, ¿de dónde vienen esos reviews? Fíjate que no lo había colocado. Voy a poner Milton Dávila 33122. A ver si me busca rápidamente. Este mismo soy yo. Voy a presionar acá. Y le digo save. Y ahora vuelvo a copiarlo. Lo copié y me voy a mi sitio web. Voy a mi panel de control español. Me voy aquí a Website Builder. Entro en sección multipropósito. Miren esto es espectacular. En sección multipropósito le digo crear uno. Yo creo que yo había creado uno. Ah, ya lo había borrado. Ok. Le digo crear.
Háganlo, que les va a funcionar. Entonces pongo aquí Google no, voy a poner Google Reviews. Le digo, ya va, selecciono este. Widget you need. Next. Y aquí coloco el código. El código que acabo de copiar de aquí. Lo coloco aquí. Así de sencillo. Y le digo, quiero ver un preview. Wow. Miren esto. Sin programación, todo listo. Le estoy diciendo next. Y ahora me voy al section order. Y le voy a decir en qué zona lo quiero. ¿Dónde lo quiero? Obviamente lo quiero debajo de mi biografía. Me vengo por acá abajo y lo pongo debajo de mi biografía. Justo arriba del de Instagram. Y le digo guardar. Y miren esta belleza que acabo de hacer acá. Voy a abrirla en otra plantilla. Ajá, miren esto. Vamos a esperar que abra todo completo. Vengo abajo. Mi página es particularmente larga porque yo le pruebo muchas cosas, ¿no? Miren esto. Milton ha sido una excelente ayuda para mí. No solo me ha abierto un mundo. Muy buen profesor. Como realtor es importante para mí contar con el apoyo de un especialista. ¡Wow! Mira todo esto. Bueno, aquí me mostró, fue acá. Vamos a subirlo un poquito. Aquí. Miren esto. Y sigo. ¿Qué me está mostrando acá? Obviamente me está mostrando acá lo que yo tengo en Google. Esto que tengo acá, estos 50 reviews, ahora me los muestra mi página. Gracias a Elfsight y el colocador de widgets, el programa de widgets de The Minutes Website.